Hoy nos corresponde en línea y tenemos que sacarle el mayor provecho posible porque tenemos que avanzar y tenemos que ir fortaleciendo esos conocimientos básicos referente a las obligaciones y a los contratos mercantiles. El día de hoy, primero Dios, ya finalizamos con lo que son las obligaciones generales. El día de clase anterior les pedí que me elaboraran una tarea. ¿Se recuerdan a qué se refería esa tarea? ¿Quiénes la Sobre hicieron, la verdad? vía directa o la del día martes, la del día lunes, licenciado. Ah, muy bien. Eso significa que sí están atentos con esa situación. Lo de la vía directa, es cierto que les había pedido eso. Esto, no sé si lo lograron investigar, si tienen algún comentario al respecto. Sí, licenciado, que era sobre los títulos de crédito. Yo lo que recuerdo que nos había enseñado el licenciado en el semestre anterior era que Ajá. a la vía de regreso, él nos la enseñó como el- la acción cambiaria. No sé si estoy en lo Ujú. correcto, pero él nos enseñó que la vía directa es para exigir el cumplimiento de la obligación de un título de crédito al, ya sea al aceptante o al avalista. En cambio, la acción cambiaria era a estas dos personas, pero también a los endosantes y a todos los que tuvieran como acceso a ese título de crédito. Eh, Y en la vía directa creo que tenían, no sé si eran 4 años, ahí cambiaba el plazo para exigir el cumplimiento de la obligación, y en la acción cambiaria eran 2 años, si no estoy mal, o un año, algo así. Eso es básicamente. Excelente. Sí, pues precisamente eso es lo que me interesaba, que ustedes pudieran determinar con los contenidos que ustedes ya abordaron. Entonces, ¿cuál es el punto medular de esta investigación? No tanto que entremos a analizar cuál es el procedimiento de la vía directa, de la vía de regreso, sino que sepamos establecer cuándo vamos a aplicar ese procedimiento, cuándo vamos a accionar a través de esa vía y cuándo lo vamos a ver o lo vamos a aplicar a través del juicio sumario. Entonces, cuando se trate o corresponda a la exigencia de cumplimiento de títulos de crédito o títulos valor, como los denomina la doctrina, vamos a aplicar este juicio ejecutivo. Este juicio, como bien lo mencionaba Silvia, el famoso vía directa y la vía de regreso. Eso ya va a tener, digamos, una diferenciación en cuanto a las personas que aparezcan en un título de crédito, es decir, por quienes haya circulado ese título de crédito para exigir el cumplimiento. O si solo hay una persona como un obligado, pues definitivamente corresponde accionar directamente contra esa persona. Entonces, eso, entonces lo vamos a tener claro a partir de este momento y para que ya no generemos esa confusión, que cuando corresponda estas vías que se plantean a través del juicio ejecutivo, únicamente cuando se hace alusión a títulos de crédito. Entonces, ¿y dónde se encuentran regulados los títulos de crédito? En el Código de Comercio, les pregunto, ¿en qué libro? Tercero, licenciado. En el libro tercero. Entonces, en ese libro tercero, ahí vamos a encontrar todos los títulos de crédito y al final de el contenido de ese libro, pues también vamos a encontrar esta estipulación que hace referencia a la investigación que les dejé. Y entonces, eso significa que cuando estemos frente a un contrato o una obligación mercantil y de ella se desprenda un incumplimiento o una inobservancia, ahí lo que se va a aplicar, según el artículo 1039, es la vía sumaria, es decir, el juicio sumario. Y en este caso, como no hay una tramitación específica
del juicio sumario dentro del Código de Comercio por supletoriedad. Entonces nos vamos a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, pero no es porque vaya, en este caso, a cubrir una falta de conceptos o una falta de contenidos en el ramo del derecho mercantil, sino que aquí lo único que está haciendo es remitiéndonos a una vía legal para hacer efectivo o para exigir el cumplimiento de una obligación o de un contrato. Hablamos ese día inclusive que en la práctica lo que se da es que cuando hay una situación de incumplimiento, se trata de resolver en un primer término a través de la vía amistosa. Si mediante la vía amistosa no se puede resolver este aspecto, pues ya buscamos una forma legal de, digamos, aliviar o superar esta controversia. Por lo regular, en el derecho mercantil, lo que es más útil para los contratantes es el arbitraje. ¿Y por qué el arbitraje? Porque si lo comparamos con la justicia que nos presta el organismo judicial, que si bien es cierto, en su lema o dentro de su visión tiene que es una justicia pronta y cumplida, todos sabemos que el diligenciar un expediente en un órgano jurisdiccional lleva bastante tiempo. Hay demasiada mora judicial y esto derivado de que ya no hay hay demasiada demanda de justicia y realmente los juzgados no se dan abasto. Entonces, ¿qué es lo que buscan los comerciantes? Es la forma más ágil, porque nos remitimos nuevamente a los principios del derecho mercantil y hay uno que establece o busca esa agilización en temas de controversia, en temas de problemas mercantiles. Entonces, por esa razón es que si lo vemos de la forma práctica, no tanto de lo que establece directamente el artículo 1039, sino que cómo se desarrolla en la práctica, vamos a encontrar que esos pasos que yo les acabo de mencionar son los más recurrentes. Por supuesto, puede haber otro abogado que les pueda decir, mire, yo considero que están estas otras alternativas, pues se respeta la forma de pensar, pero en mi criterio y en mi experiencia les puedo decir que estos tres pasos son los que uno tiene que tratar de buscar y la vía a seguir para exigir el cumplimiento. Entonces, estamos claros entonces cuando sí aplicamos el artículo 1039 y cuando aplicamos lo referente a la vía directa y a la vía de regreso a través del juicio ejecutivo. Entonces, sí hay una diferencia. Inclusive, les puedo decir que el juicio ejecutivo, dentro de su cumplimiento o para su inicio, pues tiene ciertos requisitos y ciertos documentos que me permiten iniciar ese juicio. Emerson, por favor. Licenciado, cuando dice juicio ejecutivo se está refiriendo al juicio sumario, ¿no? No, no, no. Aparte es el juicio ejecutivo y aparte es el sumario. Recordémonos que dentro del Código Civil encontramos juicios de conocimiento y juicios ejecutivos y ejecuciones especiales. ¿Se recuerdan de eso? Sí, licenciado. Sí, entonces, cuando hablamos de juicios de conocimiento, estamos haciendo referencia al juicio ordinario, al juicio oral, al juicio sumario. A eso nos referimos cuando hablamos de juicios de conocimiento. Y cuando hacemos referencia a los juicios de ejecución, entonces tenemos el ejecutivo en la vía de apremio y ejecuciones especiales. Entonces, el juicio sumario, como les digo, si no mal recuerdo, está en el artículo, alguien que lo pudiera verificar en el Código de Procesal Civil y Mercantil.
Bueno, si no, pues lo buscamos después, pero está de cabal en el 320, bueno, el 327 creo que está, o el ejecutivo está ahí. El Entonces, ejecutivo, Liga, es en el 327. ok, en el 327 está el ejecutivo, bueno, y el juicio sumario. 229, Elic. Ok, entonces, si en algún momento nos piden el fundamento legal, nosotros de esta normativa del derecho mercantil, entonces señalamos que, por ejemplo, si estamos en el caso de la vía directa y la vía de regreso, entonces, donde se encuentra regulado estas figuras, entonces ahí nosotros vamos a poner encimita esa anotación que nos refiera al artículo. Entonces, si estamos hablando de los títulos de exigencia, títulos de crédito, ¿a cuál nos vamos? ¿Al ejecutivo o al sumario? Ah, ya lo Les entendí, pregunto. el ejecutivo, porque se está requiriendo se está exigiendo un derecho. Exacto, entonces nos vamos al ejecutivo. Entonces ahí ustedes lo colocan ese artículo donde lo refiere a ese fundamento legal del ejecutivo. Ahí, por supuesto, lo único que va a hacer esa anotación es decirnos, cuando vayamos a hacer efectiva esta acción, nosotros nos ubicamos en este artículo dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, eso solo es el traslado. Después, la tramitación y el desarrollo del proceso ya se tiene que ajustar a las normas de cada proceso, en este caso al ejecutivo o en su caso al ejecutivo en vía de apremio. Bueno, perfecto. Ahora bien, como estamos hablando ahora de contratos y obligaciones mercantiles, ahí entonces en el 1039, donde me refiere al juicio sumario, entonces ¿qué anotación voy a hacer ahí? Entonces ahí voy a anotar el artículo del Código Procesal Civil y Mercantil donde se establece el juicio sumario y los asuntos que se tramitan en esa vía. Y ustedes van a notar que al darle lectura a ese artículo, en su último numeral establece que los demás asuntos que se deban conocer por disposición de la ley. Esa es el amarre, digamos, o la conexión o la vinculación que tiene ese juicio sumario, digamos, mercantil con el juicio sumario civil. ¿Estamos? Les pregunto si tienen dudas al respecto. ¿Ninguna duda? ¿Qué número dijo, perdón, Eric, que no lo encontré? El Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ajá, el ejecutivo el 327 y el otro no recuerdo cuál me mencionaron ustedes. Saulo, por favor. 229, Elic, el juicio sumario. Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, digamos, ahí damos por agotado ese tema. Entonces, ¿cuál era la finalidad? Entonces, que ustedes sepan o conozcan cuál es la vía procesal adecuada o la vía procesal idónea. Porque entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a demandar el cumplimiento de una obligación, ya sea una obligación contractual o una obligación, digamos, contenida dentro de un título de crédito, si yo no acciono ante el órgano competente, ni tampoco acciono en la vía idónea, entonces lo que va a suceder es que me van a rechazar mi demanda. Entonces, ahora ya saben cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, que a uno le pongan un previo o si la rechacen por alguna circunstancia adicional a esa, pero no por una circunstancia que tenga que ver con la competencia. ¿Estamos? Bueno, ahora entonces, ahora vamos a continuar hablando respecto a la siguiente investigación que les había dejado. Creo que era referente al análisis de los artículos 690, 691 y 693. Y aparte de eso, les dije que me hicieran un listado de los contratos que aparecen en el Código de Comercio y los contratos que aparecen en el Código Civil. Esa fue la tarea, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, licenciado. Okay. Sí, Lick. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar hablando sobre lo que son la calidad de las especies en las obligaciones mercantiles. Ya les he reiterado que estas disposiciones van a
iniciar o van a tener una aplicabilidad en el caso de que los contratantes no hayan establecido un extremo, no hayan establecido una circunstancia y una obligación. En el caso del artículo 690 nos hace referencia al tema de la contraprestación o la prestación que se tenga en una obligación. Podría ser de dar un objeto, o de hacer, no hacer, o dar un objeto. Si es el caso de dar un objeto, de dar un bien, de dar un producto, y no se establece calidad, no se establecen los detalles, digamos, específicos de ese producto, entonces lo que va a suceder es que debe entregar el deudor un producto de gama media, un producto de mediana calidad. Entonces, ¿alguien que me haga favor de leer el artículo 690, por favor? Del Código de Comercio. Calidad de mercadería. 690. Ahorita lo va a leer Britney y después Fidelina, si me hace favor. ¿Lo voy a leer ya? Sí, por favor. El otro me va a apoyar ella. Bueno, artículo 690, calidad de mercaderías. Si no se hubiera determinado con precisión la especie o calidad de las mercaderías que habrán de entregarse, solo podrá exigirse al deudor la entrega de mercaderías de especie o calidad media. Ok, excelente. Entonces, creo que ese artículo no tiene mayor complicación y por eso me interesaba que ustedes lo investigaran por su cuenta, porque no tiene mayor profundidad, no tiene mayor aspecto y es muy difícil que uno contratando o uno asesorando a los contratantes no defina una calidad, no defina un producto. Por supuesto, la ley está ahí porque precisamente los legisladores previeron que esta situación se puede dar, pero a nosotros que nos corresponde como a abogados orientadores o abogados que asesoramos a un comerciante, nos corresponde analizar todos estos aspectos cuando estamos elaborando un contrato y o nos trasladan un contrato para revisión porque resulta que el contrato lo está haciendo el otro contratante. Entonces nosotros tenemos que ver y analizar minuciosamente ese documento porque en él tenemos que verificar que no queden lagunas, que no queden vacíos que posteriormente puedan traer alguna consecuencia o puedan traer un conflicto para la persona que estamos representando o a la persona a quien estamos prestándole un servicio profesional. Entonces, les pregunto, ¿hay algún comentario respecto a este artículo 690? Bueno, yo creo que ninguno. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer ese comparativo que venimos haciendo respecto de la normativa del derecho mercantil y la normativa civil? Para ese punto, entonces le voy a suplicar entonces a Ana Fidelina que me haga favor de leer el artículo 1321 del Código Civil, por favor. Y si no lo tuviera, pues alguien que tenga a la mano ahí su Código Civil. Recordemos que ese es el ejercicio que venimos desarrollando, analizando el Código de Comercio y el Código Civil. Artículo 1321. En las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. El deudor cumplirá eligiendo cosa de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiera dejado la elección. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, si vemos acá,
prácticamente es una situación replicada, es decir, acá en lo civil, ya sea al acreedor o al deudor, cuando se le haya permitido o se le haya facultado para establecer esa calidad, entonces establece acá que debe ser de regular calidad. Y en el ámbito mercantil establece que ante esta misma situación tendría que ser de mediana calidad. Entonces, prácticamente se está refiriendo a la misma situación, que no sea el producto de la mejor calidad, ni tampoco sea el producto de menos calidad. Tiene que ser de mediana, como lo establece el Código de Comercio, o de regular, como lo establece el Código Civil. Entonces, en este caso, pues no hay mayor complemento, sino que solo ese comparativo que venimos haciendo, y como le reitero, muy difícil que se dé esta situación, pero si se da, pues aquí tenemos esta normativa que nos puede ayudar a solventar esa problemática. Bueno, ahora viene el otro tema, capitalización de intereses, anatocismo. ¿Qué investigaron sobre este famoso tema? Alguien que me pueda dar su punto de vista. Por favor, Hansi. Licenciado, buenas tardes, compañeros. Yo lo que investigué es que en principio los intereses no producen nuevos intereses. Esto quiere decir que los intereses que se deben por un capital no generan a su vez intereses a menos que se haya pacto expreso de las partes. Exactamente. Ese es el anaisticismo. Esa es una regla general de la cuestión de los intereses, ¿verdad? Excelente. Bueno, perfecto. Pues precisamente eso es lo que tratamos de que ustedes puedan también generar ese interés por investigar y profundizar un poco más sobre los temas. Dairin, por favor. Hola, Lick, buenas noches, Hola. compañeros. Yo también aquí apunté que es una cláusula de aceleración, pero la verdad no me recuerdo de la cláusula de aceleración. Me imagino que era que aceleraba el crecimiento de la deuda. Bueno, entonces Ok. qué bien que lo investigaron. Los que no lo hicieron, pues traten de hacerlo. De igual manera, a mí me corresponde dar esa explicación porque de eso se trata, pero siempre es bueno tener más puntos de vista y escuchar también la postura o el criterio que puedan tener ustedes. Bueno, efectivamente, la ley establece esta figura como capitalización de intereses. Ese es el término legal. Entonces, cuando usted se examine de su fase privada, el examinador le puede preguntar, mire Hansi, hágame favor y explíqueme cómo opera, cómo funciona la capitalización de intereses, y usted sabe que se está refiriendo a establecer un interés sobre un interés. Ah, bueno, perfecto. Y usted contesta así como hizo su investigación y con la explicación complementaria que yo le voy a dar. Bueno, perfecto. ¿Qué sucede? Resulta que a Dairin le pregunta el examinador, mire, Dairin, en este momento usted que está siendo evaluada en el área mercantil, necesito que me explique lo referente al anatocismo. Y entonces no puede ella evitar responder, porque esta es la terminología que se utiliza a esta situación de la capitalización de intereses, pero desde un punto de vista doctrinario. Es decir, así le pusieron los expertos en derecho, los estudiosos del derecho, los que han profundizado y que intentan facilitar ese aprendizaje sobre esa capitalización de intereses. Por supuesto, este nombre tiene una etimología, tiene un antecedente, pero no vamos a profundizar en eso, sino que lo que me interesa es que entendamos que al referirme a capitalización de intereses, también me refiero a
al anatocismo. Y no me vayan a poner como en la otra, en el primer parcial, que se recuerdan de la localización y me pusieron ahí, es la mezcla de la palabra localización y globalización, güey. Esa respuesta no me la va a poner en el examen, ¿verdad? Ya sabemos que esto corresponde al mismo punto, ¿verdad? A determinar o a establecer que se van a generar intereses sobre intereses. A eso se refiere esta capitalización de intereses. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo regula el Código de Comercio? Entonces, ahora sí voy a pedir favor a alguien más que lea el artículo 691, por favor, del Código de Comercio. Artículo 691. Capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Ok, entonces, ¿qué puedo extraer de este artículo? Que en las obligaciones mercantiles y en las obligaciones contractuales mercantiles sí puede existir esta figura de la capitalización de intereses, es decir, que los contratantes pueden tener como consecuencia, o el deudor puede tener como consecuencia, que al momento de incumplir con el pago de un interés, este genere a su vez otro interés. Entonces, ¿cuál es la única limitante que establece ahí? Que de conformidad con la tasa reconocida en ese día que se inician a contar esos intereses, que esté, digamos, de conformidad o no supere la tasa legal establecida, pero sí se permite en el derecho mercantil. Bueno, ahora veamos, posteriormente vamos a hacer un análisis de esto, más a profundidad. Bueno, pero necesito que me lean el artículo, alguien que me lea el artículo 49, del Código Civil, para seguir haciendo esa comparación. 1949. Artículo 1949. Queda prohibida la capitalización de intereses. Se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Excelente. Bueno, entonces, ¿cuál es el comparativo en este caso? ¿O qué es lo que ustedes deben responder? Entonces, bueno, es el IC en este caso, las tarjetas de crédito. Vamos a ver qué puso. Caso de las tarjetas de crédito, cuando alguien deja de pagar su cuota en la fecha establecida, cuando se va a cancelar, ya le creció la deuda. Bueno, sí, precisamente, bueno, eso es el siguiente punto que vamos a abordar. Bueno, entonces, pero, digamos, la norma general en cuanto a esta figura del anatocismo me indica que en el derecho mercantil o en el Código de Comercio de Guatemala sí se permite y sí se autoriza la capitalización de intereses. Y en el Código Civil de Guatemala, el Decreto Ley 106, se prohíbe la capitalización de intereses. ¿Estamos claros? Entonces, por un lado, el derecho mercantil sí me permite que se pueda generar ese cobro de un interés sobre otro interés, y en el otro extremo, por otra parte, el Código Civil me indica taxativamente y expresamente que no se pueden capitalizar los intereses. ¿Estamos claros? A menos que sean relacionados a la banca, ¿verdad?
Exacto. Entonces, pues por eso les digo, queda el mismo Código Civil deja esa apertura, ¿verdad? De que establece relacionados a la banca. Y la banca, recordemos que es una actividad comercial. Todo lo que es la banca, seguros y fianzas corresponde al ámbito mercantil. ¿Por qué? Pero ¿por qué es eso? Porque recordemos que los bancos son entidades financieras que están constituidas como sociedades mercantiles especiales. Entonces, ahí está la diferencia. Bueno, pero ¿cuál es el punto entonces? Retomando o fortaleciendo este punto. En lo civil se prohíbe expresamente y me deja ahí una puertecita de hablando del tema bancario que sí se puede, pero para las obligaciones civiles no, prohibido, no procede, no es permitido. Bueno, y en el ámbito mercantil o en el ámbito comercial, sí se permite la capitalización de intereses. Ah, bueno, perfecto. Entonces, viene alguien y, bueno, antes de que toque el tema, ¿queda claro ese punto? Licenciado, un mejor ejemplo de esa capitalización de intereses sería de las cuentas de ahorro. Si yo tengo un saldo con el que inicié, que sería de 1,000 quetzales, y el interés va a ser del 5%, el capital que me van a sumar va a ser de 50 quetzales para el siguiente año. Y luego se va a hacer la nueva capitalización de intereses sobre el saldo que ya tengo del primer año. Exacto. En el tema bancario no podía yo profundizar mayor punto porque no es como mi especialidad en cuanto a profundizar ese tipo de obligaciones. Pero, como les digo, si se desarrollan estas actividades donde ustedes ven un incremento, es porque existe, digamos, perdonen ustedes, esta normativa que me permite hacer ese incremento o permitir que se, digamos, se aumente, digamos, pero es de conformidad con esta normativa. Bueno, ahora bien, lo que me interesa es que tengamos en consideración que el año pasado se emitió una ley de tarjetas de crédito y creo que acá los que trabajan en los bancos o en estas entidades financieras seguramente van a tener más conocimiento que algunos de nosotros porque no estamos en el tema bancario y es un tema bien especial. El tema bancario es un mundo, el tema bursátil es un mundo dentro del derecho y no muchos tienen esos conocimientos para poder introducirse en toda la temática, pero creo que si no todos tenemos esos conocimientos, pues tratamos de tener las generalidades y conocer los aspectos básicos. Y en este caso, pues sabemos que las tarjetas de crédito, no tenemos el conocimiento respecto de la ley de tarjetas de crédito, pero sí tenemos una tarjeta de crédito. Entonces, sí es una situación que nosotros como estudiantes de Derecho debemos analizar y debemos de tener en cuenta siempre. Ahorita no vamos a profundizar tanto en el contenido de la ley de tarjetas de crédito, porque en su momento lo vamos a desarrollar a profundidad algunos de los aspectos más importantes de esta ley. Pero cuando referimos a la capitalización de intereses, que es el tema que estamos abordando esta noche, entonces en este caso sí me interesa mucho lo que establece esta ley de tarjetas de crédito. ¿Alguien investigó respecto a este tema? Licenciada, buenas tardes. Yo encontré algo en el artículo 12 de la referida ley, en el último párrafo, donde establece que los intereses no podrán capitalizarse en ninguna forma, ni podrán calcularse sobre comisiones y otros cargos. En el caso de convenio de pago, los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda. Excelente. Bueno, entonces, prácticamente en esta ley, si bien es cierto, me establece que es prohibida la capitalización de intereses, y eso lo pueden encontrar en el artículo 12, en el 14 y en el 15 de esta ley de tarjetas de crédito. Ahí van a encontrar ustedes que se hace alusión a esta capitalización de intereses, que es prohibida. Bueno, entonces,
¿qué sucede en este caso? ¿Por qué surge esa normativa? Porque sabemos nosotros que el derecho siempre va a funcionar o va a ir evolucionando en atención a la evolución o el cambio que tenga la sociedad, o alguna problemática o algún fenómeno que se esté dando en la sociedad. En este caso, en el tema de tarjetas de crédito, pues en su oportunidad, pues fue una gran innovación en Guatemala y definitivamente era un instrumento muy útil para poder hacer ciertas gestiones y adquirir ciertas obligaciones. Sin embargo, pues no se tuvo cuidado respecto a la educación financiera que puedan tener los tarjetavientes, ni el tarjetaviente tampoco hizo por profundizar más en el tema, y pues con la tarjeta de crédito pues la utilizaba hasta que llegaba a su límite. Y así se adquirieron deudas que eran de una dimensión casi que impagable. Y sabemos nosotros que en esos contratos pues se establecían muchísimos términos, muchísimas condiciones que la mayoría de nosotros no le damos lectura. Entonces se activaba prácticamente esa obligación y el banco, como es su finalidad, y volvemos siempre a lo importante de los principios, que el fin de lucro siempre va a estar de manifiesto, y en este caso de las entidades bancarias pues lo tienen bien claro, y cada segundo, cada minuto y cada día pues lo ponen en práctica. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas incumplían en los pagos, y entonces de esa cuenta se generaba una mora, la mora generaba un interés, y entonces le condicionaban al tarjetaviente que pagara ese interés, que pagara ese atraso, y cuando no lo pagaba se capitalizaba ese interés, es decir, se iba acrecentando esa deuda, esa obligación. Entonces, al ser esto un problema dentro de la sociedad guatemalteca, entonces vienen los diputados del Congreso de la República, y pues algunos en específico, que presentan esa iniciativa de ley, y lo que pretenden es de que exista un límite para las entidades bancarias para no excederse en ese cobro y realmente cobrar esa deuda, pero de una manera justa y no sobredimensionada. Pues. En ese sentido se emite esa famosa ley de tarjetas de crédito que, como les reitero, debemos de conocerla, o por lo menos las generalidades. Y nosotros, primeramente, no solo por ser abogados y notarios, ustedes que van a ser próximamente abogados y notarios, sino que por tener el producto. La mayoría de los que están aquí tienen una tarjeta de crédito, o por lo menos una de débito. Entonces, sí debemos de conocer esta regulación. Bueno, entonces, ¿qué pasa para no darle tanta vuelta a ese asunto? Viene entonces y se emite esta ley. Dentro de esa ley están las disposiciones que acaba de mencionar Jeffrey. Entonces, Jeffrey dice, bueno, sí, fíjese que en el artículo 12, en su último párrafo, establece que está prohibida la capitalización de intereses. Bueno, perfecto. Entonces, ¿eso en dónde funciona? Esa prohibición en dónde funciona, dónde opera. Pues nos podemos ir por la trampa de decir, bueno, Lick, entonces al establecerse esto acá, significa que en el ámbito mercantil o en los contratos mercantiles ya no puede operar la capitalización de intereses, ya no puede operar el famoso anatocismo. Pero ojo, acá se prohíbe esta capitalización para un tema en específico. ¿Cuántos contratos encontraron ustedes en el Código de Comercio? Les pregunto, ¿cuántos contratos encontraron ustedes? ¿Alguien que haya hecho la tarea? Recuérdense que yo las tareas después las pregunto en el examen, y si no las hacen, después están ahí, mire, un puntito, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, yo encontré 2. ¿Cuántos encontró? 12. 12. ¿Alguien que haya encontrado más o menos?
Yo encontré 15. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir analizando cada uno de estos contratos. Bueno, ahora les pregunto, dentro de esos contratos, ¿ustedes encontraron el contrato de tarjetas de crédito? Yo no. ¿No? No. ¿Alguien que lo haya encontrado? O que tenga que ver con las tarjetas de crédito. Contrato de crédito o Licenciado, apertura de disculpe, crédito. licenciado, podría ser el de... o sea, yo encontré el de tarjeta de crédito que está en el artículo 757. Ujú. No sé si aplica eso. ¿Qué establece ese artículo? Ahí está el... ¿Se lo leo, Lick? Por favor. Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán de contener el nombre de quien las explique, la firma autógrafa de las personas a cuyo favor se extienden, el plazo de vigencia y si la misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicable a las mismas en lo que corresponda las normas de las cartas órdenes. Por el Ok. financiamiento. Hasta ahí dejémoslo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros entonces, ¿cuál es el juego que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la siguiente tarea? ¿Cómo existe una normativa que es nueva o que es especializada respecto de las tarjetas de crédito? A nosotros nos corresponde determinar si esta normativa sigue vigente o no sigue vigente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que van a hacer ustedes? Van a buscar esta ley de tarjetas de crédito y entonces en el apartado de las disposiciones generales, ustedes van a establecer si esa ley deroga o, digamos, suprime alguna normativa de el Código de Comercio. Entonces, ahí podríamos determinar nosotros. Entonces, ¿qué vamos a determinar con este ejercicio? Primero, que si hay una normativa especializada en el Código de Comercio, ver si aún está vigente y ahí podemos establecer si nuestra ley está actualizada. Luis Felipe, por favor. Sí, licenciado, estaba viendo eso en este momento y en las disposiciones transitorias y finales tiene derogatoria el artículo 62. Se deroga el artículo 757 del decreto número 270 del Congreso de la República, Código de Comercio. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Quienes tengan ese artículo regulado dentro de su Código de Comercio, entonces significa que para que no compren un nuevo Código de Comercio, sino que puedan utilizar el mismo, ¿qué les corresponde hacer? Les pregunto, ¿qué les corresponde hacer? Colocarle Algo derogado. está derogado. Exactamente, entonces en esa disposición, por eso les digo, este ejercicio lo tienen que hacer ustedes con cualquier normativa que se emita, que tenga relación con alguna normativa que está vigente. Entonces, en este caso, ya a través de esta norma que está vigente, que fue publicada oficialmente, se deroga el artículo 757, si no estoy mal. Entonces, prácticamente ese artículo ya no tiene ninguna funcionalidad ni ningún efecto jurídico. Ahora les pregunto, Luis Felipe, usted que tiene ahí a la mano esa normativa, ¿se deroga en algún punto el artículo 691 del Código de Comercio? Ahí en esa parte tiene que estar, porque si hay un punto que en el 62 tendría que estar. No, licenciado. Entonces, el 691, la pregunta del millón,
el 691, ¿está vigente o no está vigente? Sí, En el está Código de vigente. Comercio. ¿Qué dicen Sí, los está demás? vigente. Sí está vigente, pero en ciertos tipos de contratos mercantiles, no en el de la ley de tarjetas. Exactamente, esa es la respuesta. Entonces, porque ustedes, como les digo, ustedes con la como tarjetas, el anatocismo, licenciado, prohíbe la capitalización. Sí, la prohíbe, pero respecto a qué contrato, respecto a qué obligación, a las referentes a tarjetas de crédito. Eso significa que dentro de los demás contratos que se generen en el ámbito comercial, sí sigue teniendo vigencia y sí continúa teniendo aplicabilidad. ¿Estamos? Y eso que no analizamos la ley de tarjetas de crédito, pero este tema era fundamental. Entonces, ya saben ustedes. Por favor, Ana Fidelina. Licenciado, yo tengo una duda. Dentro de mi código de comercio sí me aparece el contrato de tarjeta de crédito. Ajá. ¿En qué artículo le aparece? Entonces, pues es que estaba buscando precisamente ese artículo, pero yo sí lo tengo aquí como un contrato de emisión y uso de tarjeta de crédito empresarial. Ujú. Y fíjense que no ¿No tengo será mi que la código, tarjeta es específica? no tengo mi código de comercio a la mano Ujú. para poder establecerles, pero entonces verifiquen, los demás verifiquen esos contratos que yo les pedí, Sí. revisen en su código, a partir del artículo 669, ahí vamos a encontrar todo lo relacionado a las obligaciones y contratos mercantiles. Por lo regular, todos los códigos traen un índice, pueden verificar en el índice, por supuesto. Esto solo es el ejercicio que ustedes van haciendo para exigirse en cuanto al manejo del código, porque les reitero, a mí me corresponde darles ese material, inclusive ya lo tienen, porque en las diapositivas está todo el tema de los contratos. Entonces, si ustedes quieren profundizar o quieren adelantar un poquito, pueden apoyarse en las diapositivas, pero lo que me interesa es que ustedes en su código revisen en dónde están esos contratos. Ahora bien, usted me menciona, sí encontré el contrato de tarjeta de crédito. Bueno, perfecto. Ahora nos acaba de compartir Luis Felipe que hay un artículo dentro de la ley de tarjetas de crédito, el artículo 62, donde están las disposiciones generales y transitorias, que deroga el artículo 757 del Código de Comercio. Entonces, verifique que ese artículo sí está suprimido o sí tiene una anotación en su código. Eso es lo que les corresponde hacer, Ana Fidelina. Revise si ese artículo está derogado en su código, o a veces lo dejan las editoriales, pero le hacen una anotación que fue suprimido por el código tal o la ley tal. Le pregunto si Dice el artículo 759. 57 es verdad, Luis Felipe. El derogado, sí. 757 LIC aparece en el Código de Comercio. Ok, 757 es. Entonces revíselo ahí. Sí, ya lo revisé, licenciado, sí. Dice inconstitucional. Ok, bueno. Entonces, inconstitucional me imagino que fue en el antecedente. En el antecedente previo a que fuera suprimido por otra ley especial. Pero era el 757. Sí, dice. Ah, ok. Es el 757 bis, dice Saúl. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Recordemos que el artículo, a veces no se modifica una ley por completo. Sí, derogado por el artículo 62. Ah, ok. Ahí están. Bueno, entonces, ¿estamos claros con eso? Y vieron qué importante es a veces situaciones generales que hemos visto, por ejemplo, en el derecho procesal, que nos dice, bueno, si hay una ley especial, esta deroga a la ley o complementa o deroga a la ley general, la vigencia de la ley,
la temporalidad, el espacio, etcétera. Todo eso parece que no tiene una repercusión en la práctica, pero a través de este tipo de situaciones vemos que sí. Entonces, hay una relación entre estas dos normativas y hay cierta modificación normativa también. Entonces, este tipo de ejercicio lo debemos aplicar siempre, siempre en todas las obligaciones. Bueno, les pregunto, ¿estamos claros entonces cómo funciona la capitalización de intereses? Luis Felipe, por favor. Una consulta, Dígame, pregunte. ¿los contratos de tarjeta de créditos previos a este decreto del año pasado tuvieron que ser modificados? Sí, exacto, tuvieron que ser modificados. Y yo no sé si ustedes tienen alguno que tenga tarjeta de crédito que a su correo o de alguna forma las entidades bancarias tuvieron alguna comunicación con ustedes para poder redefinir esos aspectos de conformidad con esa nueva normativa. Revisen sus correos, revisen, no sé, textos, pero sí el banco tenía la obligación de comunicarse con ustedes, o el emisor de la tarjeta de crédito, porque no necesariamente tienen que ser bancos. ¿Estamos? Les pregunto. ¿Tenemos claridad con ese tema? Porque yo entiendo que sí, va. Pero, bueno, ustedes me dirán. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Y como, dígame, Ronnie. Fíjese que en el código que yo tengo dice artículo 757, tarjetas de crédito. Y de ahí dice que fue reformado por el artículo 1 del decreto 33-2003. Pero después de eso dice las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Y ya por último dice en el último párrafo, dice por el financiamiento a través de tarjetas de crédito se aplicará la tasa de interés que se indique en el artículo 757 bis de este código. Aparentemente sí está derogado o reformado, pero sí está esa frase que me indica ahí lo que le acabo de leer. No sé si estará bien o... No, bueno, lo que sucede es que tenemos que aplicar nuestra famosa lógica jurídica. Entonces, ¿qué es lo que me está regulando la ley nueva? Aunque aparezca en anotación, recordemos que una norma puede ser reformada, puede ser modificada, mediante una reforma realizada por el mismo órgano legislativo, o podría ser mediante una inconstitucionalidad de ley, ya sea por la Corte de Constitucionalidad. Entonces puede sufrir esa modificación en el tiempo. Ahí usted me hace mención al 2003, creo yo, pero en el 2024, decreto 2-2024, creo que es la ley de tarjetas de crédito, entonces vuelve a hacer alusión a esta normativa. Y entonces ahí me establece que queda derogado un artículo. Entonces hay que analizar ese artículo que fue derogado, eliminarlo. Y si de ese artículo nace otro posterior, ¿será que tiene vigencia o no tendría vigencia? ¿Qué opinan ustedes? Es como un asunto principal y un asunto accesorio. Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer ustedes. Bueno, si se eliminó el de tarjetas de crédito y más adelante me indica otro artículo que sigue haciendo análisis o refiriéndose a tarjetas de crédito, entonces tendría vigencia o tal vez puede tener vigencia, pero no puede tener aplicación. Eso es el análisis que nosotros debemos hacer. ¿Estamos? Veamos el tiempo, como les digo, veamos quién lo emitió, cómo fue, etcétera. Juan Jacobo Pérez. No me puso no en respecto a qué. En que la ley posiblemente no tenga vigencia o posiblemente en su totalidad o parcialmente. Exacto, eso es lo que nosotros debemos analizar, y créame, a veces hasta una frase se declara inconstitucional, una frase o una palabra, y eso definitivamente ya cambia el sentido de esa normativa y
tenemos que tener ese cuidado y he ahí la importancia de tener nuestros códigos actualizados. Y ustedes se preguntarán, Mirlik, pero ¿cómo voy a saber qué se modifica y qué no se modifica? Pues por lo menos viendo el periódico, viendo la prensa, siguiendo las redes sociales de algunas entidades, en este caso como el organismo legislativo, que ellos son los especialistas en esa función de crear, modificar y extinguir normas. Entonces tenemos que seguir esas páginas. Hoy de una vez, ¿cuál es la tarea? Bueno, van a seguir las páginas del Congreso de la República en todas sus redes sociales, en el TikTok, en todo eso. Senadog, dice también, Senadog es otra, hay varias páginas. Estas es un centro del organismo judicial que tiene actualizadas todas las normativas. Entonces tenemos que ver nosotros cuál es el medio a través del cual podemos estar actualizados. Luis Felipe, por favor. Sí, licenciado, por ejemplo, la ley de competencia también derogó algunas partes de la ley de contrataciones del Estado. Exacto, entonces, ese es otro tema bonito del derecho mercantil, pero vamos a ver si nos da tiempo de profundizar, pero ahí es donde dice Luis Felipe, o sea, tenemos que ir analizando porque tienen una relación con otra, y a veces tal vez no es que usted profundice o que tenga el tiempo de leerlas, pero siempre hay alguien que hace algún análisis de la ley. Por eso les digo, el TikTok no es solo para que ustedes estén viendo ahí cosas de recreación, de diversión, sino que pueden seguir las páginas, hay analistas, que usted comparta o no comparta lo que ellos dicen, pues usted lo va a analizar, usted va a criticar, va a reflexionar sobre lo que ellos dicen, pero sí le dan una luz respecto de la normativa nueva. Entonces, qué interesante lo que dice Luis Felipe, eso yo no lo había visto, no lo desconocía. Entonces, ¿ahora qué me corresponde a mí? Como docente, como profesional del derecho, entonces ir a investigar, porque no he leído la ley, he estado más atento con el tema de los nombramientos de los superintendentes, escuchando cuáles son sus objetivos, pero la ley no he podido analizarla con detenimiento. Entonces ahora ya me puso usted tarea a mí que voy a ir a leer esa ley. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver. Bueno, lo último. Así al día lunes le entramos de lleno a los contratos. Establece el punto número 8. La falta de un pago en obligaciones de tracto sucesivo haría exigible toda la obligación. ¿Alguien que pueda leer el 693, por favor, del Código de Comercio? Artículo 693. Falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Excelente, muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos entender en este caso? Que en los contratos mercantiles se puede establecer un servicio aleatorio de la prestación del servicio. Por ejemplo, en un contrato de suministro, hagamos de cuenta que es una entidad hospitalaria y una entidad que presta el servicio de oxigenación, digamos, que provee de oxígeno. Entonces, estos contratos por lo regular se hacen de una forma aleatoria o de tracto sucesivo. Eso significa que su cumplimiento no se va a perfeccionar en un solo acto, sino que en momentos sucesivos, en momentos subsiguientes. Entonces, ¿qué establece en este aspecto? Que si esta empresa que debe prestar el oxígeno a esta entidad hospitalaria incumple con la prestación, con una de las prestaciones, digamos, una parte de la obligación, prácticamente puedo exigir o puedo reclamar la obligación en su totalidad, o como ya sabemos nosotros, todos los daños y perjuicios que se generen de esa obligación, pero puedo exigir la terminación, es decir,
no puedo decir, bueno, voy a esperar que incumpla 2 veces o 3 veces para que yo pueda reclamar el cumplimiento de ese contrato, pueda exigir el cumplimiento. No, tiene que suscitarse en una única oportunidad. Entonces, por eso me establece en la diapositiva, la falta de un pago en obligaciones de tracto sucesivo hará exigible, ¿qué? Toda la obligación. Igual sería en el caso contrario que la empresa hospitalaria o esta entidad hospitalaria que no pague esa prestación periódica, entonces la empresa de oxígeno está obligada a exigir el cumplimiento de todo el contrato, es decir, que se paguen todas las amortizaciones pendientes, todas esas sumas periódicas, porque él incumplió una y existe una normativa que establece que si se incumple un pago en esa obligación, se hará exigible toda esa obligación. ¿Estamos? Creo que eso no tiene mayor explicación. Entonces, solo se necesita un incumplimiento. Bueno, como estamos haciendo este ejercicio comparativo y para finalizar la clase de hoy, alguien que pueda leer el artículo 1836, por favor, del Código Civil, solo para tener un comparativo respecto a cómo se asume en las obligaciones mercantiles y un contrato en específico del Código Civil, por favor. 1836. El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos. Si las partes... Hasta ahí dejémoslo, Emerson. Muchas gracias. Entonces vemos una comparación. Aquí, ¿cuántas cuotas bajo esa modalidad de contratación civil? ¿Cuántas cuotas me permiten hacer exigible el cumplimiento de esa obligación? De 4 más. 4 cuotas. 4 o más. ¿Y a qué contrato se refería en el Código Civil? De bienes inmuebles. Ajá, contrato de compraventa. Bueno, entonces vemos cómo hay una diferenciación en la materia civil que aquí está regulando esta falta del cumplimiento de una obligación en un contrato en específico. En cambio, en el Código de Comercio está esto, digamos, en la parte general de las obligaciones. Entonces dice, si usted falta a ese cumplimiento de un pago, prácticamente se hace exigible, ¿qué? Toda la obligación, no una parte, no un 3/4 partes, media parte, sino que tiene que ser toda la obligación. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Bueno, ¿alguna duda que tengan al respecto? Todavía tenemos un par de minutitos. Y cerramos con eso ya, digamos, las generalidades de las obligaciones. Como les reitero, esto parece que no tuviera repercusión, pero cuando ustedes estén en la parte práctica, cuando se estén examinando, su técnico profesional, el examinador va a asumir que ustedes leyeron, que analizaron, que hicieron esa comparación. Silvia, por favor. Licenciado, disculpe, con una consulta. Yo tenía entendido, bueno, hasta mis apuntes, que en la primera unidad habíamos llegado hasta la característica número 4, que era sobre la mora. No recuerdo si usted sí tocó el tema de la número 5, que sería el derecho de retención del acreedor. Fíjense que sí, ese no lo abordamos. No lo abordamos, considero que no es tan relevante, pero si quieren ustedes lo abordamos, pero no es un tema relevante, sino que me fui de una vez a la 6, pero usted tiene toda la razón, los contenidos fueron previos a ese punto. Pero si quieren lo vamos a abordar en la siguiente clase, es algo sumamente sencillo.
Es como les digo, siempre se va a generar esta normativa cuando no se ha establecido un punto dentro del contrato. Y vamos a abordarlo, entonces, porque sí tiene razón. Y hay veces que se confunden ustedes entre repetición y retención, que son dos derechos diferentes. Entonces, solo para que tengan claridad con eso. ¿Alguna duda adicional? Ahí me recuerda, Silvia, por favor. Muy bien, licenciada, gracias. Una consulta más. Con esto de la falta de pago, en la parte mercantil, en el ámbito mercantil, pues la falta de un pago hace exigible toda la obligación. Pero en la parte civil, según el 1836, si son 4 o más, hace exigible la devolución de la cosa. Exacto, hasta ese punto. Es decir, pero porque está hablando de una compraventa en abonos o una compraventa, digamos, en varios pagos. Entonces, acá en lo mercantil se está refiriendo como esta norma tiene aplicación a todos los contratos. Es decir, si en alguno incumple usted, pues tiene que, desde ese momento se hace exigible toda la obligación. En cambio allá, a modo de ejemplo, se utiliza en esa modalidad. No es una generalidad de los contratos civiles, sino que solo es un ejemplo respecto a la compraventa que se hace en abonos. Correcto. Entonces, pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Es lo mercantil, por supuesto. Solo digamos, lo que más nos puede llamar la atención de los civiles cuando definitivamente hay una situación que no está regulada en el Código de Comercio y que definitivamente sí merece esa cobertura legal. Entonces, ahí sí vemos con mayor profundidad qué establece el Código Civil. Pero en este caso, como si hay una norma específica y que regula este incumplimiento, entonces solo estamos utilizando como comparativo la norma civil, pero en este caso no tiene aplicación para nuestro tema. De acuerdo, Rick. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna duda adicional? Buenas noches. No estoy Disculpe, presencial, Lick, nadie me una puede consulta. abordar después. Ajá. Lick, una consulta. Yo tengo duda con respecto a lo civil, pues sería una comparación, ¿verdad? En caso contrario de la norma, permite establecer el contrato que la exigibilidad no se produzca automáticamente ante el incumplimiento de un plazo. Esto se conoce como la autonomía en la voluntad de las partes en los contratos en los contratos sería, ¿verdad? Entonces sería en el área civil que aplica esto, ¿verdad? En el mercantil es total, ¿verdad? Tienen que exigir total. Exacto. Ah, bueno, gracias. Ese tema también lo vamos a abordar en la siguiente clase, lo que es la libertad de contratación, la autonomía de la voluntad, el pacto entre las partes. Entonces, eso ya lo vamos a ver el lunes, pero de momento sí captó realmente lo que me interesaba, o sea, solo hacer esa comparación, pero en este caso, como les digo, no es que exista ausencia de una norma mercantil, sino que aquí me establece el Código de Comercio y de si incumple una, entonces hace exigible toda la obligación. Entonces no tengo por qué irme al Código Civil. O sea, nos fuimos en esta oportunidad solo para ver cómo se pueden apreciar esta misma figura en dos normativas, pero inclusive en el Código Civil, como les digo, es referente no a todos los contratos civiles, sino que en el tema de la compraventa. Incluso hay más ejemplos. En el caso del arrendamiento, recuerdo que son dos cuotas o 4 en el arrendamiento, digamos, en un contrato civil. Entonces, no me recuerdo si son 2 cuotas que al incumplirlas prácticamente, pues, de una renta, entonces, pues prácticamente puede dar por finalizado ese contrato. Entonces, solo era un ejemplo. ¿Estamos? Lili, gracias. Disculpe, Lili, que el lunes hay clases. El jueves, lunes les dije, 18 ¿verdad? horas, sí. Gracias, Lick. Bueno, por ahí nos vemos trayendo la antorcha entonces. Ok. El jueves entonces, primero Dios. Feliz noche, Lick. Va, perfecto, pasen feliz noche.